Damos paso ya a la primera de las mesas de estas jornadas. Vuelvo a deciros buenos días a todas. Para mí, la verdad que es un lujo formar parte hoy de esta mesa, de presentar esta ponencia a Marco y de contar aquí a mi lado con una experta como es Kelly. Os voy a hacer una pequeña introducción de toda su trayectoria, larguísima, ya os lo adelanto. He intentado resumirla y bueno, deciros que Kelly Fuello Gutiérrez es doctora en Ciencias de la Educación y profesora titular de la Universidad de Oviedo, que ha sido también decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, que posee una amplia trayectoria en el trabajo en materia de educación para el desarrollo desde la perspectiva de género y que es docente a la vez también de 2 másters de la Universidad de Oviedo, máster de Educación para el Desarrollo Humano y de la Ciudadanía Global y máster Gemma Erasmus Mundus de Estudios de las Mujeres. Podría seguir contándoos un montón de cosas. Tiene más de 190 estudios publicados, pero yo casi que quiero darle paso ya en esta mesa con el título Género y Desarrollo, cuestiones claves desde una perspectiva de género. Agradecerte enormemente el que estés aquí hoy con nosotras y, bueno, pues cuando quieras. Gracias. Bueno, pues lo primero, buenos días a todas, sobre todo a las compañeras que vienen de tan lejos a compartir con nosotras, bueno, a muchas amigas que hay por ahí y bueno, sobre todo a la Fundación Mujeres por haberme invitado a participar en esta sesión. Yo vengo, como decía la compañera, del mundo de la educación, y bueno, cuando acepté la invitación no me daba cuenta del reto al que me enfrentaba, porque de repente hay una parte de la ponencia en la que me comprometí a hacer una pequeña revisión de cómo ha evolucionado el enfoque de género en la cooperación, ¿no? Y bueno, es un tema que es difícil de abordar y menos en los 10 minutos que me he organizado como para tratarlo, ¿no? Porque mi idea es que tengamos como media hora en la que yo os vaya contando estos 3 bloques de la ponencia y podamos tener un poco de tiempo para poder luego intercambiar, ¿no? Porque, bueno, yo creo que esta primera parte de la evolución de la educación de la cooperación para el desarrollo con enfoque de género, pues es difícil de abordar y posiblemente, bueno, pues en el debate podamos complementarla con cosas que a vosotros os parezca que hayan faltado, porque obviamente va a haber cosas que van a faltar, ¿no? La idea era, pues eso, tratar como 3 cuestiones. Primero, cómo ha evolucionado el enfoque de género dentro de la cooperación al desarrollo. Dentro de la cooperación al desarrollo, la educación para el desarrollo es un pilar muy importante y es el campo en el que yo trabajo y quiero analizar un poco qué supone ese enfoque de género a la hora de pensar una educación para el desarrollo que trabaje con una ciudadanía global comprometida con la transformación. Y luego quería poneros una pequeña ejemplificación de cómo nosotros hemos trabajado en algún momento en la universidad y seguimos trabajando estas cuestiones, ¿no?, en experiencias de cooperación bueno, que nosotras desarrollamos desde el ámbito universitario, ¿no? Bueno, como os decía, iba a hacer una introducción al momento en el que nos encontramos, pero yo creo que con la mesa institucional quedó bastante trazado y no hace falta volver a insistir en que estamos en un momento muy complicado para el feminismo, muy complicado para la cooperación, para los enfoques de género y para el mundo en general, ¿no? Vivimos un momento de crisis socioambiental muy fuerte y eso condiciona mucho todo lo que podamos hacer desde el feminismo, desde la cooperación, para seguir manteniendo los derechos que hemos conquistado las mujeres, que efectivamente, como decían las compañeras que intervinieron anteriormente, no podemos dar por conquistados de una manera definitiva y que van a ponerse en riesgo cada vez que hay una crisis que afecte al mundo en su conjunto. Los primeros que van a ponerse en juego van a ser los derechos de las mujeres, como estamos viendo ahora mismo, ¿no?, y como explicaba muy bien en la mesa anterior. Como decía Elena Valenciano, el enfoque de género en la cooperación no viene de tan lejos, no hace tanto tiempo que se está haciendo enfoque de género en la cooperación. Y yo ahí os trazo como una serie de hitos que luego en el debate podemos complementar, porque seguro que hay cosas que me he dejado fuera, porque tenéis que tener en cuenta que esto supone manejarse en 3 planos diferentes, ¿no? En el plano internacional, en el plano nacional y luego manejarse en el plano de la cooperación y en el plano del feminismo, ¿no? Entonces, bueno, eso en casi 100 años
es muy difícil dar cuenta de todo lo que ha ocurrido, ¿no? No es que antes de los años 70 no hubiese en la cooperación una preocupación por la situación de las mujeres, pero sí que es verdad que es a partir de los años 70 cuando empiezan a incluirse las mujeres en proyectos de cooperación existente, pero se hace sin cuestionar los modelos de desarrollo economicistas, ¿no? Los modelos de desarrollo economicistas que miden el desarrollo en términos de progreso económico, ¿no? Esto hace que, bueno, pues las mujeres estemos ahí como un grupo vulnerable, ¿no? Ahí es donde se empieza a trazar esa idea de que nosotros somos un grupo vulnerable, cuando no somos un grupo vulnerable, somos la mitad de la población, ¿no? Esto se hace así porque realmente no se analiza los problemas estructurales, no se analiza que estamos ante una sociedad que estructuralmente es machista, patriarcal y que condena a las mujeres a la desigualdad, ¿no? Entonces, previamente lo que se hace es un tipo de cooperación en la que las mujeres son receptoras de la ayuda, ¿no? Reciben la ayuda, pero no se las considera como motores del desarrollo, ¿no? Como ahora pensamos y como se explicaba bien en la mesa anterior, ¿no? Es cuando hablamos de un enfoque de mujeres en el desarrollo, ¿no? Un momento en el que las desigualdades estructurales están invisibilizadas, ¿no? En 1979 se crea la CEDAW, ¿no? Es la primera convención, que es un tratado internacional que habla de la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Ahí hay un hito, ¿no? Y paralelamente os apunto ahí algunas fechas de lo que está ocurriendo a la vez a nivel nacional. En 1983 se crea en España el Instituto de la Mujer, en 1999 en Asturias. En 1988 se crea la Agencia Española de Cooperación Internacional, que primero se llama Agencia Española de Cooperación Internacional y luego en el 2007 se le incluye la D de Desarrollo, por eso estamos hablando de cosas relativamente recientes, y va a ser en la década de los 90 cuando se haga un cambio de foco, ¿no? Un cambio de foco tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y se empieza a hablar de género en el desarrollo. Por dos motivos, porque se produce una transformación de la manera de entender el desarrollo, se deja de hablar del desarrollo en términos economicistas y en términos de Producto Interior Bruto y renta per cápita, ¿no? Y se dice, no, el desarrollo se debe de medir en función del bienestar que tiene la ciudadanía, ¿no? De los diferentes indicadores de cómo la ciudadanía consigue óptimos niveles de salud, óptimos niveles de educación, óptimos niveles de empleo. Y eso es lo que mide el desarrollo de un país, ¿no? Porque puede tener un Producto Interior Bruto muy alto, pero tener una ciudadanía que vive en condiciones de muchísima desigualdad. Obviamente, esto lleva a replantear el papel de las mujeres y cómo se enfoca desde una perspectiva feminista también el desarrollo. Ahí confluye también, es muy difícil esto de explicar, porque no es que pase en la cooperación, está pasando también a nivel de los movimientos feministas en los diferentes puntos del planeta, ¿no? Y eso confluye ahí, ¿no? Confluye ahí y, bueno, se empieza a plantear que el problema de la desigualdad es un problema que tiene mucho que ver con la desigualdad de las mujeres, que las mujeres son las que sufren mayores cuotas de desigualdad en el mundo y a la vez empieza a verse, primero de una manera no tan clara, luego ya con el paso del tiempo más, que las mujeres, como se explicaba en la mesa anterior, son un motor de desarrollo clave y que hay que contar con ellas a la hora de pensar en cómo mejorar el desarrollo humano de los países, ¿no? Empiezan a plantearse en los 90 conferencias internacionales sobre la mujer, como la de Copenhague y Nairobi en el 85, y ahí empiezan a gestarse los movimientos internacionales y a tratar de ver una agenda compartida de los diferentes movimientos de mujeres de todo el mundo, ¿no? Lo cual pues es muy interesante porque sí que es verdad que es ahí donde se encuentran movimientos de mujeres que están operando en diferentes partes del planeta y que posiblemente hasta estas fechas no empiezan a tener contacto entre sí, no empiezan a intercambiar y donde las mujeres del sur global empiezan a plantear que el feminismo no es igual en todos los sitios, ¿no? Que el feminismo tiene un sentido diferenciado en función de los contextos y que hay una serie de luchas que se están haciendo en otros puntos del planeta que igual no han tenido tanto altavoz como las que se hacen en los países más desarrollados. Por estas épocas, en el 88, fijaros, es cuando se crea la ECID y la Agencia Española de Cooperación Internacional, y el programa de cooperación internacional Mujeres y Desarrollo por esta época también. O sea, es cuando la ECID empieza a incorporar un programa con enfoque de género. Es también la época de los 90, una época de conferencias internacionales que se van desarrollando sucesivamente
que tienen mucha relevancia en marcar en la agenda internacional reivindicaciones y cuestiones que está planteando el movimiento feminista también a nivel local, ¿no? Por ejemplo, en 1993 en Viena se pone sobre la mesa que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que hay que ponerlos en la agenda de los derechos humanos, ¿no? En el Cairo, en el 94, se hace una conferencia internacional sobre población y se ponen sobre la mesa a nivel internacional los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esto no quiere decir que en determinados países no se estuviese trabajando sobre esos derechos, pero sí que se meten en una agenda internacional y se ve la necesidad de pelear por esos derechos en todos los países, ¿no? Y luego llega la conferencia de Beín, ¿no? La conferencia de Beín en 1995, que posiblemente es la hoja de ruta más potente que se había hecho hasta ese momento y podríamos decir que hasta ahora, la hoja de ruta con compromisos internacionales que va a marcar muchísimo la cooperación internacional y, como acaban de comentar las compañeras, estamos en el Beín más 30, ¿no? Es decir, no se le ha cambiado el nombre, eso quiere decir que lo que se hizo ahí fue muy determinante y vale más no cambiar el nombre porque igual en estos momentos la cosa podría ir hacia atrás, ¿no? Con esto pasamos a los 2000. Los 2000 son una década compleja, una década en que se combinan dos cosas que parecen una antítesis, pero que funcionaron así, o bueno, luego en el debate podemos hablarlo, ¿no? Por una parte, es una época de institucionalización del enfoque de género en la cooperación al desarrollo, pero a la vez de crisis y de retroceso. ¿Por qué? Porque, bueno, empezamos la década con esta resolución 1325, que es muy importante, de Mujeres, Paz y Seguridad, que es una declaración en la que se pone en evidencia a nivel internacional algo que bueno, pues ha tenido mucha repercusión posterior, y es que las mujeres en los conflictos y en las crisis humanitarias tienen una afectación específica, es decir, sufren más que el resto de la población y tienen un papel fundamental también en esos conflictos y en esas crisis, y que por lo tanto tienen que ser también agentes de cambio cuando se quiere hacer procesos de paz, ¿no? Esto es un poco lo que marca la resolución 1325 y es una resolución que ha marcado una tendencia en la cooperación muy importante. Las mujeres no somos solo las víctimas dolientes, sino que tenemos que ser también agentes a la hora de negociar la paz, porque a nadie más que a nosotras nos interesa la paz, que se resuelvan los conflictos que acaban con la vida de las personas, ¿no? A partir de ahí, las cosas empiezan a ser menos positivas. Los objetivos de desarrollo del milenio, ahí hay una pérdida de contenido político del enfoque de género. El enfoque de género queda reducido a un contenido de igualdad de género en educación, y se pierde un poco ese papel transversal que se estaba pidiendo desde la conferencia de Beín. Llega la crisis en 2008. Antes de eso, en 2004 se hace la Ley contra la Violencia de Género, en 2007 se hace la Ley de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, y también por la época del 2007, si no me equivoco, se crea en Asturias la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo. Viene a partir del 2008 en España, pero también en Europa en general, una época de crisis económica con recortes muy importantes y, como decimos, cuando hay crisis, cuando hay recortes económicos y también ideológicos, bueno, pues las mujeres, las políticas en favor de la igualdad de las mujeres son las primeras que empiezan a sufrir esos recortes, ¿no? Y eso hace que se diluyen muchos de los aspectos claves del enfoque de género que se venían trabajando, se tecnifican mucho, empiezan a aparecer en documentos, pero luego eso no se consolida en avances reales en esta época del 2000. En 2010 cambiamos los objetivos del milenio por los objetivos de desarrollo sostenible, y a pesar de las muchas críticas que se les pueden hacer a los objetivos de desarrollo sostenible, si queréis luego en el debate podemos comentar también cómo son a la vez una agenda muy importante, pero también que a veces ocultan muchas desigualdades, en esa agenda sí que hay un objetivo, el objetivo 5, que marca la igualdad de género con metas específicas. Pero además la Agenda 2030 tiene de manera transversal en todos sus objetivos cuestiones que abordan el enfoque de género, ¿no? Entonces esto, bueno, pues acaba un poco, quita un poco esa forma que decía antes de que se habían diluido en las declaraciones estas cuestiones del enfoque de género, ¿no? En este momento yo creo que es un momento en el que la ECI crea, si revisáis la documentación, yo ahí no fui capaz de hacer un resumen porque se crean muchísimas guías, planes, estrategias que, a partir de la ECI y de las
agencias de cooperación locales, de las coordinadoras, tanto la Coordinadora Española de ONGDs como la Coordinadora Asturiana de ONGDs. Hay mucho material que se utiliza como apoyo para introducir el enfoque de género en la cooperación. En 2017, por ejemplo, en el Plan Asturiano de Cooperación, antes oí decir a Beatriz que era el 15, igual ahí tengo yo un error, se crea la estrategia de género, se habla de una estrategia específica de género. El género ya no está solo de manera transversal, sino que se crea una estrategia en colaboración también con la coordinadora, y llega el 2018, que bueno, yo eso no necesito explicaroslo porque todas las que estáis aquí sois conocedoras de que en 2018 el movimiento feminista tiene un impulso muy importante que cambia el ciclo de movilización, de activismo y hace que el feminismo, bueno, para lo bueno y para lo malo, ¿no?, se convierta en un movimiento con muchísimo altavoz, con muchísima permeabilidad en la sociedad y, bueno, pues ahí diríamos que con respecto a lo que nos ocupa, yo creo que es un momento en el que desde diferentes frentes muy variopintos, ¿no?, se pone el énfasis en que hay que trabajar desde el feminismo, desde la cooperación, para que las mujeres tengan acceso, que tengan acceso a los bienes, que tengan acceso a los servicios, pero que también tengan el control. Se empieza a hablar de todos estos conceptos de techo de cristal, de suelo pegajoso, se empieza a hablar y a poner datos a las brechas, ¿no?, a las brechas de género y a las diferentes manifestaciones de las brechas de género. Sabéis que tenemos brechas de género muy importantes en salud y en educación, pero, por ejemplo, tenemos una brecha de género inmensa en participación política en todos los países del mundo, ¿no? Entonces, es este momento en el que desde el feminismo, y se recupera el término feminismo también, porque el término género desde diferentes movimientos se pone de manifiesto que está opacando, que está invisibilizando muchas cuestiones que se reivindicaban desde los movimientos de mujeres y se empieza otra vez a hablar de feminismo, ¿no? Entonces, un poco esa perspectiva también permea la cooperación, esa idea de que hay que facilitar el acceso de las mujeres, pero hay que facilitar también que ellas tengan el control. Y a partir de 2020, pues aquí seguimos, que no es poco. Aquí no supe qué darle un título, porque digamos que eso no está ahora mismo, así como se habla del género en desarrollo, mujeres en desarrollo, el enfoque transformador de género, pues ahora no sé muy bien cómo lo tenemos que poner. ¿Resistimos, que no es poco? Pues eso, aquí estamos, que no es poco, ¿no? Y entonces, pues eso, estamos a principios del 2020 de Beijing más 25 y los foros de generación de igualdad que se dieron en México y en París. En AECI se hacen algunos programas específicos, como por ejemplo el programa ELLA, que promueve la igualdad, pero también la participación política de las mujeres, porque se está viendo, ¿no? Y yo creo que ahí los países también del sur global están diciendo hay que poner a las mujeres también en los puestos de responsabilidad para que gestionen bien, ¿no? Lo que está mal gestionado, quiero decir, para que gestionen bien, porque ellas saben cómo gestionar para que el desarrollo sea más igualitario. La Oficina de Ayuda Humanitaria hace también convocatorias de proyecto que ponen el acento en la violencia, en las respuestas a las crisis humanitarias, etcétera, la protección de los derechos sexuales y reproductivos. Y también es un momento que ya viene de atrás, que empecemos en este momento en el que se interpela al feminismo, ¿no?, desde los diferentes contextos del planeta para crear un enfoque más amplio, más transformador y que sea más interseccional, más decolonial y más antirracista, ¿no? A ese feminismo que se llama el feminismo blanco se le está interpelando desde diferentes movimientos, ¿no?, de todo el planeta. Este es un debate muy interesante también que podemos abordar, ¿no? En estos momentos, ¿cuáles son los desafíos? Pues los desafíos son infinitos, ¿no? No sabría yo decir poner la lista de desafíos. Yo elegí aquí algunos, ¿no? Acabar con la violencia machista y tratar de implementar un enfoque de género feminista que sea también, pues eso, más interseccional, más antirracista y más decolonial, ¿no? Este es el recorrido que yo tracé. No sé si me he dejado cosas, vamos, sé que me he dejado cosas porque es imposible meter todo lo que se puede meter en un recorrido de casi 100 años, pero sí que estuve dando una vuelta a materiales y informes que se produjeron. Digo, bueno, pues si alguien quiere profundizar en esto, y bueno, yo creo que este informe de 2024, que es una sistematización del enfoque de género al desarrollo en la cooperación, pues es un material como para estudiarlo con cuidado, ¿no?
dedicarle un poco más tiempo del que yo dediqué, pero yo ahí saqué algunas ideas que yo creo que son importantes, ¿no? Es un informe que analiza 50 evaluaciones de intervenciones financiadas por la ECI entre 2007 y 2022 para ver cómo se aplica el enfoque de género, ¿no? Se examinan varios documentos de los plan directores, estrategias, tanto nacionales como algunas también locales, evaluaciones, y se hicieron también cuestionarios, entrevistas a actores clave, ¿no? Y entonces es un informe muy completo, identifica retos clave, recomendaciones y también sistematiza aprendizajes a lo largo de todos estos años, ¿no? Y tiene también, por lo que yo me puedo haber dejado en esta evolución, tiene también una línea del tiempo mucho más completa que de la que yo acabo de trazar aquí, a los 3 niveles, a nivel nacional, a nivel internacional, combinando lo que se hace en cooperación, pero también lo que se hace sobre igualdad de género en esos niveles, ¿no? Entonces, ¿qué analiza esto? Pues analiza muchas cosas, analiza cómo se casa la voluntad formal, la voluntad política formal o real, cómo se armonizan los proyectos con los compromisos internacionales y nacionales, cómo se planifica el enfoque de género en la cooperación al desarrollo con esa doble estrategia que salió en la conferencia de Beijing de transversalizar el enfoque de género, pero también buscar en los proyectos medidas para empoderar a las mujeres. Cómo se integra el enfoque de género, porque no es solo ponerlo en los proyectos, si tú no cambias la cultura de las organizaciones que ejecutan los proyectos y sigues dejando los proyectos en manos de los varones, pues sí, estás haciendo un viaje muy poco recomendable, ¿no? Entonces hay que integrar el enfoque en la cultura de las organizaciones. ¿Qué pasa con los presupuestos? ¿Qué pasa con la coherencia entre las políticas de desarrollo e igualdad? ¿Cómo se hace el diagnóstico y la evaluación de los enfoques de género en los proyectos de desarrollo? Porque, claro, hay que realizar acciones, hay que invertir, pero también hay que saber eso, qué resultados está dando, ¿no? Bueno, no voy a contaros aquí, obviamente, todo lo que dice este informe, porque son como 300 páginas, pero yo saqué algunas ideas que me parece que son importantes, ¿no? Destaca que la implementación del enfoque de género es muy desigual en proyectos, entre sectores, entre regiones y entre organismos que lo ejecutan, ¿no? Destaca una brecha entre cómo se formula a nivel legal todas las disposiciones y cómo luego todo esto se ejecuta, ¿no? También muy diferentes asignaciones en recursos, tanto económicos como humanos, ¿no? Hay proyectos que tienen realmente gente que está preparada desde el enfoque de género y no que queramos ser en esto bueno, pues reduccionistas, pero bueno, para poder trabajar desde un enfoque de igualdad de género hay que conocer y hay que saber tener conocimientos y habilidades para ello, ¿no? Y tener una formación. Y luego, pues para muchos países no es una prioridad, ¿no? Para muchos países, incluso podríamos decir que dentro, yo creo que esto estamos viéndolo ahora con el cambio político muy claramente, dentro de un mismo país puede haber gobiernos locales que no lo consideren para nada una prioridad, es más, que incluso estén boicoteando, ¿no? los enfoques de género en la cooperación. Esto también refleja una resistencia institucional y una falta de voluntad política sostenida relacionada con todo lo que acabo de decir. A veces la implementación depende del compromiso de las personas que en un momento determinado están ocupando un cargo político y desaparece esa persona y no se sabe muy bien qué pasó, ¿no? Bueno, o se sabe muy bien, esto que acabo de decir es un poco una metáfora, pero a veces se sabe muy bien. Y sobre todo también el informe destaca en diferentes momentos que hay una escasa participación de organizaciones feministas y de mujeres del sur global en lo que es el diseño, en el diseño de los planes, en el diseño de las estrategias y luego también en el seguimiento de los resultados, ¿no? Yo añadí ahí de mujeres del sur global y también de ciertos sectores del norte global, ¿no? De ciertos grupos organizados del norte global, de los más vulnerables, posiblemente también yo creo que se podría detectar, el informe no lo dice, pero yo creo que sí que detectamos escasa participación, escasa capacidad para tener voz en esos procesos, ¿no? Y también el informe insiste mucho en el tema de la evaluación, el seguimiento y la sistematización, ¿no? A mí me parecen muy importantes las 3 cosas, pero bueno, yo como igual trabajo más en el ámbito del conocimiento, a mí me parece muy importante el tema de la sistematización, ¿no? Hay proyectos muy interesantes en muchas partes financiados por los diferentes sistemas de cooperación y que no se sistematizan y por lo tanto no se conocen y que por lo tanto a veces estamos como inventando la rueda cada vez que nos ponemos a hacer algo, ¿no? Creo que eso es un elemento que destaca el informe y que merecería la pena mucho trabajar, ¿no? Sistematizar lo que se hace bien y darlo a conocer, difundirlo y ponerlo en red, ¿no? No es que no se haga, se hace, pero yo creo que no se hace suficiente. Bueno, yo ahí dejaría
os dejaría invitándoos a que, para profundizar, reviséis el informe y pasaría al otro bloque de la charla, ¿no? ¿Qué supone el enfoque de género para una educación de la ciudadanía global transformadora? A mí este es un tema que me ocupa y me preocupa. Yo formo profesionales de la educación y creo que esos profesionales, esas profesionales, sobre todo mujeres, tienen que tener una visión del mundo en el que viven como un mundo global, desigual, y por lo tanto tienen que educar y tienen que trabajar para eso. Y para eso hay una parte de la cooperación, que es la educación para el desarrollo, que ahora se llama Educación para la Ciudadanía Global. En el último informe ya le cambiamos el nombre. Yo siempre digo que no habría que cambiar tanto los nombres porque luego la gente no identifica qué es lo que hacemos, Pero bueno, los que llevamos mucho tiempo como yo, pues sabemos lo que hacemos, pero bueno, igual tanto cambio de nombre nos despista, ¿no? Entonces, ¿qué supone el enfoque de género? Pues es un pilar fundamental de la cooperación, el enfoque de género en la educación para la ciudadanía global. Es un pilar fundamental. Ha sufrido también toda una transformación en paralelo con estos cambios que os decía, que cambió de ser pues como una especie de sensibilización que habíamos para que la gente del norte supiese lo mal que vivía la gente del sur, ¿no? Y que parecía que vivían así un poco porque, no sé, porque les había caído un rayo, ¿no? Lo estoy simplificando, pero es que era un poco así, ¿no? Era, bueno, pues qué mala suerte tiene esa gente que vive en otras partes del mundo, que tiene crisis, que tiene pobreza, sin poner en relación que lo que les pasaba a ellos y a ellas pues tenía mucho que ver con cómo nosotros vivimos y cómo nosotros colonizamos y cómo nosotros explotamos el planeta. De ahí hay que cambiar a una educación para una ciudadanía crítica, ¿no? Que busque un cambio global para una justicia global, no solo para una justicia en el terreno que habitamos, ¿no? Y eso interpela también al enfoque feminista en la educación, ¿no? Hay que educar desde ese enfoque que nos haga ver la responsabilidad que tenemos, un enfoque decolonial, los comportamientos y las situaciones de racismo que se viven también en los países que decimos que somos desarrollados, y también un enfoque más interseccional que nos permita contemplar la desigualdad en que viven todas las mujeres, ¿no? Todas las mujeres, no solo las mujeres que tenemos más alta voz, ¿no? Bueno, os decía, acaba de salía este documento de la cooperación de la coordinadora, ¿no? De la Coordinadora Española de Cooperación. Os lo digo porque bueno, es interesante echarle un vistazo. Habla sobre, le han cambiado el nombre, Educación para la Transformación y la Justicia Global, y tiene una parte en la que habla de cómo los enfoques feministas son fundamentales para comprender las desigualdades que se producen en el planeta y por lo tanto para educar. Y bueno, pues yo os digo que es interesante darle un vistazo, pero sí quería hablaros de cómo pensamos nosotras, en el grupo de investigación que yo me muevo, en el grupo de docentes, cómo pensamos nosotras que hay que responder a la crisis sistémica actual desde la educación, ¿no? La crisis ya se definió bastante claramente en la mesa anterior. Yo os ponía aquí un poco la idea del mundo VUCA. Algunos autores desde la economía, pero también desde la educación, hablan de un mundo que es volátil, que es incierto, que es muy complejo y muy ambiguo. No necesito explicaros, yo creo que si os pongo dos ejemplos del apagón y la pandemia, entendéis todo esto, ¿no? Está la incertidumbre, la volatilidad, la de que hoy funciona todo pero mañana no funciona nada. Esto es que me puse yo para saber que hay que ir acabando. Y sobre todo la complejidad y la ambigüedad que nos hace muy difícil a las personas que trabajamos en el mundo de la educación ir cambiando lo que hacemos para responder a todos estos retos globales que os puse ahí en el mapa, que son infinitos, ¿no? Pero que tienen que ver con la crisis ecológica, con la crisis sanitaria, con el genocidio que se está viviendo en la Franja de Gaza, que yo creo que eso hay que seguir diciéndolo porque nunca lo diremos lo suficiente por la manera en la que nos va a juzgar la historia, por la forma impasible en la que estamos asistiendo al asesinato de tantas personas. Las crisis políticas, bueno, pues ya se dijo aquí, ¿no? Toda la confrontación ideológica y todo el movimiento del ascenso de la extrema derecha, ¿no? Los movimientos migratorios, bueno, hay todo un conjunto de cuestiones ante las que hemos de enfrentar en la educación, ¿no? Esas cuestiones tienen que enfrentarse a la educación, o sea, no podemos seguir trabajando como que no está pasando nada porque, bueno, algunas pensamos que estamos enfrentándonos a una crisis ecosocial sin precedentes y a un cambio de ciclo bastante importante, y entonces, ¿qué clase de educación tenemos que hacer para enfrentar estos retos, ¿no? Bueno, desde una pedagogía crítica y bastante inspirada en movimientos decoloniales, ahí hay algunas autoras, como por ejemplo ahora se me acaba de ir, de Oliveira Anderotti se llama el apellido y ahora se me acaba de ir el nombre, pero bueno, luego Vanessa de Oliveira Anderotti, plantean desde
movimientos del sur global, cosas que nos interpelan, ¿no? Por ejemplo, que vivimos en una situación de violencia sistémica de la que todos y todas somos responsables, ¿no? Esa desigualdad tiene que ver a veces con la manera en la que nosotros vivimos y con la manera en la que consumimos y con la manera en que tratamos a sectores de la población que están entre nosotros, ¿no? Una limitación del planeta que no acabamos de reconocer y que incluso algunos niegan, ¿no? Pero que nos puede llevar a un colapso, ¿no? Insiste también que somos seres interdependientes, los seres humanos somos interdependientes, somos seres que necesitamos cuidados desde que nacemos hasta que morimos en diferentes momentos de nuestra vida y que no podríamos subsistir sin estos cuidados, ¿no? Supongo que conocéis un poco las tesis que se manejan desde el ecofeminismo. Yayo Herrero dice, bueno, es que nosotros si nacemos nos dejan ahí, cualquier animal pues nace y ya pues, camina y más o menos se defiende, nosotros nos dejan ahí y moriríamos a la intemperie, ¿no? Somos seres sociales también, que nos relacionamos entre nosotros, ¿no? Bueno, yo que tengo una hija que es primatóloga, los primates ya nos explican que incluso cuando no éramos humanos ya éramos sociales y por lo tanto esa interdependencia hay que contar con ella y no vamos a sobrevivir si no reconocemos esa independencia entre nosotros y si no respetamos el planeta, que es el escenario donde vivimos y sin el cual no podemos sobrevivir, ¿no? Y es un organismo vivo, no es un organismo que está ahí para nuestro goce y disfrute. Y si no lo respetamos, yo a veces pienso, digo, todas estas cosas que nos pasan es que el planeta nos quiere expulsar. Dice, sois la especie más perversa, más invasora y estas cosas de las pandemias y tal, es una forma que tiene ese organismo vivo y sintiente de decirnos, pues acabamos con vosotros y ya está, ¿no? Ya no necesitamos protegernos, ¿no? Esto hace que estemos en un problema de una magnitud y de una profundidad muy alta, muy retorcido, sin soluciones fáciles, al que no es fácil decir, vamos a educar en sostenibilidad haciendo reciclaje. Claro, hay que hacer reciclaje, pero solo con el reciclaje no vamos a resolver el tema de la sostenibilidad. Hay que decirle a la gente, no, pero es que para que el planeta sea sostenible tú tienes que consumir de otra manera. Porque solo hay una opción, y eso nos lo dice el ecofeminismo, de crecer. Porque si seguimos creciendo no aguanta esto. O sea, no aguanta para nosotros, pero no aguanta. Si esos que decimos países del sur global consumieran al ritmo que consumimos nosotros, no hay planeta que lo aguante. Y como no hay planeta que lo aguante, no hay otro planeta, con lo cual hay que cambiar esa forma de plantearse las cosas, ¿no? Entonces, claro, esto Vanessa de Oliveira lo llama la pedagogía del disconfort, ¿eh? Nosotros estamos un poco dándole vueltas a cómo trasladar esto a un contexto más próximo a nuestras experiencias, ¿no? Claro, porque eso es muy incomodante. Es decirles a las personas jóvenes con las que convivimos que el tipo de consumo que hacemos, que cuando le damos a esto y nos ponemos a jugar con la inteligencia artificial, estamos produciendo unos efectos ecológicos brutales de consumo de agua, de contaminación. Y claro, eso choca con la forma en la que estamos viviendo en ciertos mundos, ¿no? En ciertas partes del mundo, ¿no? Entonces, a esa interlocución, ¿cómo se contesta desde el enfoque de género? Porque, claro, la violencia sistémica tiene que ver con los feminicidios y con las violencias sexuales a escala global. Tiene que ver con la trata, tiene que ver con la prostitución, tiene que ver con la pornografía que están consumiendo las personas jóvenes desde que son muy, muy pequeñas. Y eso hay que enfrentarlo. O sea, eso no se puede uno quedar ahí o con ciertos enfoques que dicen, bueno, sí, la pornografía es una ficción. Bueno, es una ficción, pero para las mujeres que están ahí haciendo esos vídeos pornográficos no es ninguna ficción, ¿no? Entonces, esto habrá que trabajarlo con las personas jóvenes. Son problemas sistémicos, ¿no? Y por lo tanto hay que enfrentarse a ello. La limitación del planeta que nos puede llevar al colapso. Bueno, los ecofeminismos nos están diciendo, como os decía antes, que las mujeres somos las que más sufrimos la degradación del planeta, las que más vamos a sufrir todo el tema de las crisis humanitarias y los conflictos, y además necesitamos rediseñar la política de los cuidados, porque si no repartimos los cuidados, el tema de la igualdad no va a ser nunca factible, ¿no? Y hay que repartir los cuidados en un contexto de crecimiento para poder preservar el planeta, ¿no? El tema de la interdependencia, pues yo creo que también es algo que interpela el enfoque de género en la educación y habrá que analizar también con las
mujeres y con los hombres jóvenes, qué está pasando con las mujeres que trabajan en condiciones de semiesclavitud en nuestros propios contextos también, no solo en el sur global, también en el sur global, ¿no? Y hay que jugar, además, es muy difícil porque hay que jugar con esa doble dimensión, no es solo lo que te está pasando aquí, es lo que pasa en otros sitios, cómo influye lo que pasa en nuestros sitios con lo que pasa aquí, ¿no? ¿Por qué tenemos mujeres migrantes que vienen de otros países y no tienen ni siquiera la condición de ciudadanas? Y los hijos de esas mujeres están en nuestras escuelas, están en nuestras escuelas y saben que sus padres y sus madres no tienen la condición de ciudadanas. Y si les pasa algo no van a poder denunciarlo, no van a poder quejarse porque no tienen el estatus de ciudadanas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las mujeres que trabajan en el SAT o en el servicio doméstico, en la economía sumergida que tiene que ver con los cuidados? Las mujeres jornaleras, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos cuestionamientos a nivel de pedagogía crítica interpelan también la educación y deberíamos de abordarlos, ¿no? Y movernos en eso que llamo, porque me parece un término, no por cambiar el nombre, pero porque me parece que es importante, ¿no? Es una pedagogía del disconfort, es una pedagogía de la incomodidad. Yo cuando trabajo con los estudiantes y con las estudiantes estos temas, hay un primer momento de incomodidad, parece que me estás cuestionando, ¿no? Porque estás cuestionando mi forma de vida, ¿no? Bueno, luego se profundiza y se cambia, ¿no? Y ya muy brevemente quiero comentaros que nosotros allí en el grado de pedagogía pues trabajamos sobre educación para el desarrollo. Tengo ahí a Beatriz, que nos apoya mucho en estas cosas, y trabajamos de una manera bastante activa, buscando el aprendizaje en servicio y en colaboración con diferentes ONGs que permiten que nuestras estudiantes participen en sus proyectos, y este es un ejemplo pues, de varios proyectos que hicimos enfocados en este tipo de pedagogías, con organizaciones como, por ejemplo, los Glayos, con grupos de participación juvenil que trabajaron, por ejemplo, el tema de la identidad a nivel global, la exposición de ODS con la ONG MASPAP, que estuvo en la facultad, donde nuestros estudiantes trabajaron con grupos de jóvenes de instituto que venían a la facultad a trabajar sobre los diferentes ODS y su relevancia. Y aquí escogí un proyecto que hicimos con la ONG Sol de Paz Pachacuti sobre las mujeres cantoras de Tumaco, que primero fue un proyecto que hicimos en el aula, pero que dio el salto a un proyecto de cooperación que hicimos desde la facultad. Un proyecto de cooperación que organizamos nosotras y que al principio nadie nos financiaba y luego fuimos con nuestros medios y luego conseguimos que la universidad nos diese una pequeña ayuda. Empezamos un grupo de estudiantes conmigo, luego al final acabamos siendo 2 estudiantes y yo, pero hicimos una ruta desde Asturias, cuando conocimos a estas mujeres, y en un encuentro que organizó la ONG Sol de Paz Pachacuti, que se llamó Alto Riesgo, Mujeres en la Defensa de los Territorios y la Vida, presentamos la guía que habían hecho las estudiantes. La guía quería dar a conocer el trabajo de estas mujeres en Asturias, pero también en Colombia, porque ocurre que a veces hay mujeres trabajando, esto las compañeras seguro que lo saben explicar mejor que yo, mujeres trabajando en cosas en un país y hay zonas de ese país que no se conoce lo que están haciendo. Entonces, las estudiantes hicieron este trabajo, se lo presentaron a las mujeres, tuvimos la ocasión de compartir con ellas el acto, que fue una cosa terriblemente impresionante, por emocionante, pero también por cómo nos cambió la óptica. Fueron a la facultad, las alumnas hablaron con las compañeras y entonces las compañeras dijeron, ay, queremos conocer a estas mujeres, y entonces estas mujeres estuvieron con nosotros. Aquí estamos en el encuentro, pero luego también estuvieron en un encuentro en la facultad, y fue tan impactante que decidimos que íbamos a ir a Colombia a conocer dónde vivían estas mujeres, ¿no? Y entonces organizamos una estancia de cooperación en 2 sitios, en Bogotá, en la Universidad Pedagógica Nacional, y en Tumaco, que era el sitio donde íbamos a encontrarnos con ellas, ¿no? Trabajamos sobre la cultura de paz, el aprendizaje en servicio sobre cultura de paz. Sabéis que la cultura de paz no es solo la ausencia de conflictos, sino que supone también toda otra serie de transformaciones. Colombia está viviendo un proceso de paz y dijimos, bueno, pues vamos a trabajar con las organizaciones a ver cómo ellas están vinculando este proceso de paz, ¿no? Y la verdad es que fue un trabajo muy impresionante. Yo llevo muchos años, pero creo que este fue de los trabajos como más impresionantes que me tocó hacer, porque tuvimos que hacer, obviamente, trabajo en red con el colectivo Orlando Falsborda, que trabaja con personas víctimas de desapariciones forzadas. Sol de Paz nos hizo un poco de intermediaria para poder trabajar con ellos, y con la Universidad Pedagógica Nacional, ¿no? Y estuvimos en experiencias tanto en la Universidad Pedagógica Nacional, que para las alumnas y para mí es otro mundo, ¿no? Porque no tiene nada que ver cómo se desarrolla la vida universitaria en esta universidad y en muchas universidades de los países del sur global. Y asistimos a experiencias interesantísimas, como por ejemplo profesionalización de líderes y lideresas sociales, mujeres y hombres que estaban en diferentes ámbitos del conflicto, a veces confrontados entre sí, y que
no habían recibido una formación y que la universidad estaba articulando, la facultad estaba articulando un proceso de formación para reconocer sus saberes, y entre ellos había muchas mujeres líderes de sus comunidades, comunidades indígenas, comunidades negras, comunidades campesinas, con las que tuvimos pues el lujo de poder hablar, de poder entrevistarlas y de poder ver un poco el trabajo que hacían. Este es uno de los trabajos que hacían para la profesionalización, que si os parece luego hablamos de él, pero eran impresionantes. También vimos cómo trabajaban el enfoque de género en la propia Facultad de Educación con profesorado de enseñanza secundaria. Conocimos a las madres y familiares de falsos positivos, supongo que todas aquí conocéis qué es el tema de los falsos positivos en Colombia, es jóvenes que son asesinados bajo la coartada de que son guerrilleros, pero luego las familias descubren que no lo son. Y esta exposición tiene mucho que ver con cómo descubren las familias que no lo son. Hay una hermana que descubre que su hermano está vestido con unas botas que son nuevas y además las dos son del pie izquierdo. Y entonces a raíz de ahí crean esta exposición, que es una exposición en la que mujeres que están intentando salir de un trauma que es brutal, porque es el trauma de ver desaparecido sus hijos, ¿no? Y haberlos encontrado obviamente asesinados, a través de estas botas que simbolizan la resistencia, ¿no? Y con un procedimiento de trabajo artístico intentan sanar, ¿no? esa pérdida. Se llama la exposición Mujeres con las botas bien puestas. Pudimos ver la exposición y también conocer a las mujeres y hablar con ellas, entrevistarlas. Y luego ya en Tumaco pues fue otra experiencia diferente. Tumaco es una zona del Pacífico, es una zona de población básicamente afrodescendiente, y ahí pudimos conversar pues con las mujeres que habíamos conocido. Esta es María P., que es una de las mujeres que vino aquí a Asturias, y ellas nos pusieron en contacto con organizaciones de mujeres que están trabajando por el acompañamiento a las mujeres en zonas de conflicto de Colombia, ¿no? Y también pudimos conversar con ellas, intercambiar. Aquí están las dos estudiantes que iban en la estancia conmigo. Trabajamos también y conocimos el trabajo de asociaciones de familiares de personas desaparecidas, en un acto que había en el que las mujeres cantoras que habíamos conocido aquí en Asturias estaban participando. Y bueno, aquí hay estas mujeres actuando en este acto. Esta fundación también, que es una fundación para niños y niñas de Tumaco, que están también en bastante riesgo porque, bueno, pues por la zona en la que viven son víctimas de los traficantes de droga, que desde muy pequeños los colocan para traficar. Y entonces está Tumac, este grupo, que es una familia y que dirige una mujer que por desgracia falleció recientemente, trabaja con estos niños y niñas en todo lo que tiene que ver con la recuperación de las canciones tradicionales, de los instrumentos tradicionales y de las vestimentas afrocolombianas, y estos niños pues tienen ahí un espacio seguro en el que poder trabajar el arte, pero también se trabaja con ellos en temas de apoyo escolar y demás. Y luego conocimos también proyectos de mujeres concheras y aliñadoras, porque es una zona bueno, pues pesquera, donde las mujeres también tienen un trabajo en el ámbito bueno, pues de la comercialización. De ahí salió un trabajo fin de grado de una de las alumnas, que también fue muy bien acogido, y bueno, fue una experiencia para todas nosotras muy interesante, porque nos permitió ver cómo en un contexto tan difícil como puede ser el contexto de proceso de paz colombiano, ¿no? En donde, como dice esta performance artística, la casa está volteada, ¿no? Porque la violencia la volteó, pero cómo las mujeres están luchando, ¿no? Para darle la vuelta y hacerla convertirse en un hogar. Y puedo aseguraros que en todos los sitios donde estuvimos había hombres y mujeres. No voy a deciros que solo había mujeres, pero desde luego las que estaban liderando todos esos procesos y las que más empeño y más cuerpo estaban poniendo en esos procesos eran las mujeres, que nos enseñaron muchísimo. No sé nosotros si enseñamos algo, pero desde luego a nosotros nos enseñaron muchísimo. A las alumnas que van conmigo, yo creo que les transformaron la mirada de una manera que no tiene vuelta atrás, y ahí están pues ellas dándole vueltas al tema del enfoque de género y la cooperación. Y bueno, yo por mi parte, esperando haberme ajustado un poco al tiempo, lo dejaría ahí y para que podamos intercambiar. Muchísimas gracias, Kelly, por la intervención. Vamos a abrir un turno de preguntas. Bueno, porque con toda la información que nos has trasladado, supongo que queráis hacer alguna pregunta, con lo cual, bueno, abrimos turno de preguntas. Vamos a seguir un poco un orden. Vais levantando la mano y os acercamos un micro
para que podáis intervenir. Igual fueron tantos datos que las dejamos apabulladas. Ya te digo, puede ser o que haya quedado clarísimo o que hayan quedado apabulladas. Más bien, creo que clarísimo. Sí, os acercaba... Es un tema que me queda más lejano, pero sí algo sobre la pornografía. Sí, sobre la pornografía. Nos dices que tienes toda la razón cuando dices que las mujeres a las que hacen la película, por llamarlo de alguna manera, las afecta. Pero es que va más allá, porque está educando a los niños con la pornografía y luego esos niños, los niños ya más adultos, les exigen a las niñas ya más adultas que practiquen lo que ellos ven en la pantalla. Y todas las violaciones esta semanada son producto de lo que ven en la pornografía. Y que vayan ahora por mujeres con discapacidad, no sé si es la palabra que hay que emplear, porque como los nombres van cambiando, también es producto de la pornografía. O sea que no solo afecta a las mujeres que lo tienen que rodar, que deja de ser ficción al rodarlo, sino a quienes lo están viendo y que cada vez son más jóvenes, ¿no? O sea que solo esa aclaración. ¿Nos anima al resto? Las compañeras. ¿Cómo lo vieron? ¿Se vieron ahí representadas o no? Bueno, por si la gente se va animando a lo que planteabas. A ver, yo aquí, como hay que sintetizarlo, dije muy rápido. Lo que sí quería poner el foco es en quién son las mujeres que protagonizan eso. Es porque a veces, cuando aquí, y lo hemos visto en algunos programas que se han hecho, se hacen programas de educación en relación a la pornografía, se dice, bueno, es una ficción, ¿no? Los chicos se dicen, no, es que eso que pasa ahí no pasa en realidad. Y a mí eso me parece muy peligroso, porque está pasando en realidad. O sea, hay una mujer a la que se la está violentando para poder grabar esas imágenes. Bajo la coartada de que, bueno, lo hace porque quiere, porque gana dinero. Bueno, ya sabemos todas ese porque quiere, lo mismo que la gente, porque tenemos un porcentaje altísimo de mujeres limpiando porque quieren o cuidando a los mayores porque quieren, etcétera, etcétera. Ya saben, creo que estoy en un foro que no necesito explicar que ese porque quieren no existe. Es una cuestión estructural que te lleva ahí. Aquí quería poner el foco ahí. Obviamente nosotros estamos trabajando también en esto que tú dices, estoy dirigiendo una tesis sobre el tema y estamos comprobando que, bueno, que el tema es como para hacérselo pensar. Ahora mismo hay sobre la mesa una ley de protección de los menores en el contexto digital, porque yo creo que la sociedad se está dando cuenta de que ahí tenemos un problema grave. Ahí tenemos un problema grave de acceso a través de la tecnología a contenidos que no son, es que decir que no son apropiados para la edad se queda corto, se queda corto, porque bueno, alguien que haya analizado mínimamente lo que es la pornografía mainstream, que es una pornografía a la que cualquier niño o niña que tenga un celular pueda acceder, se da cuenta que si tu primera experiencia sexual es con imágenes de ese tipo, bien no puedes quedar. Entonces, no estamos estudiando qué está pasando con los niños de primaria, que estamos hablando de primaria, no estamos hablando ya de adolescentes y tal. Y claro, lo que estamos viendo son cuestiones que tienen que ver con cómo desde creadores de contenido, influencers de los que consumen los niños y niñas de primaria, de una manera ingenua, pensando que están hablando de sujetos que, bueno, pues que hacen eso porque pasan el tiempo así. Son gente que está cobrando dinero de industrias pornográficas muy potentes para llevar a los jóvenes ahí, quiero decir. O sea, no es que lleguen ahí de casualidad, es que los están buscando para que lleguen ahí. Entonces, claro, la sociedad puede hacer dos cosas, seguir como hasta ahora mirando hacia otro lado o empezar a pensar qué es lo que quiere hacer con los niños y las niñas y con las personas jóvenes, ¿no? Eso lo trabajamos. Lo que pasa que, bueno, yo aquí quería poner más el acento en que hay que... O sea, aparte de educarles en esa cuestión y decirles esto es algo que no te ayuda a tener una sexualidad libre y saludable, tú lo que estás viendo es un proceso de opresión de mujeres. O sea, no es una cosa, no es una peliculina, No. Eso es un proceso de opresión que tiene unos efectos sobre la salud y sobre la vida de esas mujeres brutales. Entonces, no estás viendo una película de algo que unos actores que cobran un montón de dinero, porque luego ellas cobran, pero tampoco es verdad que cobren tanto siempre. Eso, bueno, habría que entrar en un análisis que yo no puedo hacer porque no soy experta, pero
Sí, había No. A ver, yo volviendo un poco a la ponencia que me gustó mucho, algo que está un poco, ¿no?, en el ambiente. Hablamos de cooperación y al desarrollo y demás en los países del sur o bueno, fuera de nuestras fronteras. Y a mí me gustaría saber hasta qué punto, porque lo has comentado un poco, se mira a nuestra localidad, ¿no?, en el sentido de toda esta población migrante que está sin papeles, ¿no?, aunque se parezca mentira, si se están haciendo proyectos también de apoyo, porque algo que a mí me molesta mucho y no sé cómo abordarlo tampoco de vez en cuando, es el hecho de la gran cantidad de mujeres que que circulan por nuestras calles y que no están representadas ni en los consejos de mujeres. O sea, tú vas a un ayuntamiento y ahí a lo mejor es incluso muy progresista y no aparece ninguna mujer, sobre todo las mujeres más del sur, las mujeres africanas, es muy difícil y eso que están organizadas, porque muchas de ellas tienen asociaciones. Entonces, ¿hasta qué punto o cómo, o si hay proyectos pensados en el desarrollo dentro no tanto fuera, sino aquí o incluso en eso, porque también pasa un poco, ¿no?, con la migración del sur de España a Cataluña, a todos estos lugares, como muchas veces se pensaba que eran los menos movilizados, y era al revés. O sea, precisamente aquellos que habían tenido una mayor movilización social y que tenían un mayor conocimiento de los movimientos en su propio lugar eran los que venían al norte, pero igual nos está pasando un poco eso, ¿no?, que quienes vienen aquí son personas que en su país ya están, pueden tener una movilización y aquí, bueno, no se les da ese espacio. Bueno, era comentar si sabes algo del tema. Bueno, yo creo que tal como lo expresas sabes bastante más tú que yo, pero yo creo, o sea, yo creo que sí que se están haciendo proyectos, pero no llegamos a las realidades que tenemos que atender, y a veces también no llegamos porque esas realidades de alguna manera tampoco se muestran tanto, porque son personas que están en situaciones de mucha vulnerabilidad. Entonces, bueno, yo de proyectos no sé hablarte, pero de intercambios con esas personas sí. Y claro, cuando tú les dices, bueno, pero es que esto deberías de denunciarlo y tal, te dicen, pero ¿cómo voy a denunciar? Entonces, claro, como están en esa frontera de la ilegalidad, hay mucha gente que no llega, o sea, no llega. Y bueno, sí, las instituciones que atienden, pues eso, por ejemplo, la educación, en educación sabemos que hay muchos niños de familias migrantes que están teniendo muchos problemas escolares, ¿no? ¿Se les da apoyo? Sí, el que necesitan, no, porque claro, si tú no resuelves tampoco la situación de base, en la escuela puedes intentar ir parcheando y a lo mejor hasta tienes suerte y con muchos encuentras una manera de que progresen escolarmente, pero la situación de vida es una situación muy complicada, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema en el que hay que trabajar mucho más, dar más voz, y para eso hay que crear también mucha red. Y yo este año estuvimos bueno, doy clases en un máster de orientación laboral y entre las alumnas había mujeres que estaban organizadas, no creo que esté ninguna por aquí, pero una organización de mujeres que hay en Asturias que se llama Mujeres Pachamama, que son mujeres migrantes, ¿no? Luego había otras 2 o 3 personas que también trabajan con mujeres en situación de vulnerabilidad, y yo les decía, bueno, pues esto hay que darle más visibilidad, porque no lo conocemos. Proyectos, por ejemplo, de inserción profesional para mujeres en situaciones de muchísima... Bueno, yo estoy aquí hablando y veo a Beatriz y digo, no sé qué hablo yo, si está ahí Beatriz, que sabrá más que yo, pero en este caso yo veía ahí en una cosa tan concreta como un grupo de alumnas, había como 4 mujeres trabajando con mujeres en situaciones de muchísima vulnerabilidad, con programas que están financiados, algunos a lo mejor desde la Agencia de Cooperación, otros desde otros ámbitos, ¿no? Pero yo misma no los conocía para nada. Y entonces yo decía, bueno, pues desde la universidad, por ejemplo, a mí, yo se lo planteé y a lo mejor el año que viene lo hacemos, ¿no? Nosotros desde la universidad tenemos que mostrar esto, tenemos que dar a conocer estas realidades, ¿no? Porque es importante que se sepa que hay que trabajar con esas mujeres si realmente quieres cambiar un poco el círculo en el que muchas veces de la pobreza que traen estas familias y en las que no salen, no en una generación, sino en varias generaciones, ¿no? No sé si tenéis alguna otra pregunta. Si no, vamos un poco, la verdad, justas de tiempo para la siguiente mesa, con lo cual, si no tenéis ninguna pregunta más,
Damos ya por Me despedís. concluida la mesa, no, te invitamos a seguir con nosotras. Aquí seguimos. Te agradecemos. Nos vemos luego en el café y continuamos con esta tertulia. Y bueno, nada, pues muchísimas gracias, Kelly. Buenas noches.